Buenos días, buenos días. A partir de este momento, Radio Metropolitana y el colectivo Curva presentan el programa Amuitawi, desde nuestros pueblos, Desde nuestros pueblos. Askurukipanay munata hilakuyakanaka markamarkachirinaka maykutimpimunaka piqhatasqasinqa mahach'iruntawi purt'irikiñani aka kawqakamaya Radio Metropolitana ukaqa mis t'askaraqchi hanayan sutiqastiro Estela Maldonado mamani kamisaki hilataraq. ¿Qué tal, hermana Estela? Saludamos a toda la gente que nos escucha por Radio Metropolitana. Empezamos un programa más de Amuitawi desde nuestros pueblos. Acá en Japalakiptarakiñani wa Hilata Francisco León Jupampi. Sutipastarakiñani Hilata Sapi Sadukamsat Uintatarakiwa. Kamisaki Hilata. Ole que kuliaka Estela pasa aski grukipanaya. Hilata naka comer Hilata Roger, Hilata Tupayauri. Muchas gracias, hermano Hilata Sapi. También nos encontramos aquí en cabinas con el hermano, el escritor, amauta, filósofo Agustín Gutiérrez Cantuta, aunque él prefiere que lo llamen el Hilata Tupac Yawi. Hilata bienvenido. Hayaya Hilata, hayaya Estela, hayaya. Nairaqatqa aruntallani hayaya lakinyan ischukirina caro un tasina caro televidente soñando, ¿no? Ukanaka mak takiniwa akuru nakan hacha kapini mauka maest asiyan tanwa. Ka almakuku takiwatana kasata amayana kasata amtap yang tanwa. Uka maest ay singatakiwa kapina ilaukina kahut ibachana ukat maukita hukambi arunaka amuyanaka khatit askayani hayaya kipan takinitakis. Noviembre es un mes donde mucha gente empieza con rituales para recibir a los muertos o pensar en los muertos. ¿Qué implica en el mundo andino, para los aymaras, el mes de noviembre? Este tiempo, digamos, de retorno de las almas. Ole que ukaistana Hilata Roger. Chakasa chaja. Payata que uti acá sarawisanja. Mayaja isnawa costumbres católicos cristianos caja y acá ultramar ja uksatwa kuti. Acá ni apskapatek marajeo. Akan khatapat. Ukaros di hewasan chakasa chiqatake sanaka wisaja waranka maranakau uthi uka señane ma herencia ma jaita esto la achichilanax awitanax cha ukat amait ñana hiwasan kiriko nayaja anchitaja humana karoja kuliaka Hilata Roger aka hiwirina kana ajayupa Ajayunakapan urupa señane. Kun jamas ichurunja ukaja unjataske. Kun jamas amuitataske marca nakasana ayuna kasan han cuaste comunidad nakasan. Ukatoket na yaja arjet ayama Hilata. Chikasas skayatawa aka América. Señane hiwasan untatawa kahachawra kaja Abiayala. Chauka Abiayala chakasa ma amtanikyo naira pachanakaja apnakasitana kun hamas ajayunaka hiwirinakan ajayupaja unjatan ukatoqeta hichuronakanja kun hamsa Iglesia Católica Cristiana ukaja hiwasaro qalania pisqapatak marata qatawejisto ukarokyo sartja Hilata Ukao maukita titinjama nata que hane yakikite hanukasti titinjama ukao hane hiwasaroja suma takirjama sartayeña monkistute ukamperusa hiwasanaka haichak takisanja amait astanwa walit olqitano ukapesata resistencia lurtan resistencia católica taipenja saprestoa chaqasa Todos Santos ukan urupao aniversario pausas
ukaja niqay takisaqchita hilata kuliaka ani hiwas takikit ukaja maixt'eistoy ukanpej hiwasan takisaqa chiqa takisaqa ajayu hiwir ajayunakan Urupa ukaje ani Todos Santos atakita ukaja chiqasa acá sañane hiwasan sarawisaja. A ver, castellano es nao tiempo lineal, tiempo cíclico. Uka chaja sataja, uka hiwirinakan ajayo makapaja, tiempo cíclico hiskeja, uka takir takatatay. Ukaro hiwasaja chaja sartañasa. Ma jauka amoyon hakinak señan hilatanak kuliakanak. Uko achaja eqesip ukamarkam sartaña. Hunakit hiwasan takisa. Cuatro haniwa ajayunakan churaja señakite castellano ja fiesta pauasas no festividades. Los santos y las vírgenes tienen festividad. En esa parte va a explicar que el hermano Agustín en castellano, no para que se entienda. Entonces, para terminar esta pregunta, hermano Roger, señala, chaj, churroja, primero señale, ¿no? Aunque Caruro todavía pase tu buscana. El calendario tatakuranak católico en calendario vaya. Hiwasan calendario sa maihai sarawi saja pacha apnakawis maihaya. Chak señale lunes primero, ¿no? Y martes 2. Uka calendario, ¿ja? Al hiwasaroja hasta sait ahí estoy, ¿no? Han quiere ni uxaro ni axaro. Limita, nos limita. Claro. Porque en el tiempo cíclico señaneja, ukanaja janeja. A ver, uka ajayunakan urupaja, nairt aspa. Puede ser 15 de octubre o 20 de octubre. O si no, también puede ser fines de octubre, paxi tu cuspa, octubre. Hanogaste, pasta señal. Señale 15 de noviembre, jaukanaka. Ukamaya. En cambio, señale calendario catolicismo ukanja. No, pues. Ya, lunes, primer, listo. Que por una caja, ya no es día del alma, dicen ellos. Ukamos a en castellano ahora. Gracias, hermano Sapi. Hermano Agustín, ¿qué nos diría al respecto, sobre todo relacionado al Todos Santos? Sí, en realidad lo que el hermano Sapi decía, por ejemplo, decía que el primero todo, la verdad es de que eso está conceptuado por el almanaque gregoriano de los curas. ¿Quién nos garantiza hoy día, por ejemplo, decimos que es viernes? Claro. Pero ¿sobre qué documento nos garantiza eso de que hoy día es viernes? Además es un calendario nombre que Europa ha puesto para sus santos. Claro, para nosotros, gregoriano. Diferente manera se nombraba los días. Entonces, no tenés por qué. ¿Y qué nos dice que hoy día es 28, 26? Tampoco es cierto. Además de eso, nuestros meses como mundo andino ancestral milenario tiene 28 días. Ahí van a Paxi. Por eso es el Paxi. El periodo de la luna es pues 28 días. Es clarito. Y las hermanas Sala, van a disculpar eso que un poco quiero hablar. En los días críticos que entra la mujer, la Imihuahua, es el Paxi. Por eso se habla de Paxihuila, todo incluso. Entonces, 28 días, como hermano Sapi dice, que puede ser. Pienso que en este campo, cada mes estaba conceptuado para agasajar a un bien natural o un concepto natural o una característica que viene de la naturaleza y el cosmos. El calendario agrícola. Claro, el calendario agrícola, calendario ritual, calendario festivo, calendario de Autipacha, por ejemplo, ¿no? En donde otras actividades había. Por ejemplo, un ejemplo voy a poner, julio, por ejemplo, el Tata Santiago Hachachila dice.
Claro, sí. Y a nosotros en realidad, ¿qué nos importa pues, el Tata Santiago? Lo que nos interesa es el queja Chachila. Entonces, seguramente que ese mes de julio era pues en conmemoración al rayo, al Illapa Chachila. Claro, Illapa. Entonces, eso es julio. Agosto a la Pachamama, Claro, ¿no? A la Madre Tierra, un agradecimiento por los productos agrícolas, por la vida, por lo que respiramos, todo eso. Septiembre, otra actividad del Satacaita. Claro. Octubre, la fiesta de Rosario, dicen, ¿no? Entonces, toda la cuestión agrícola ya está recogido. Exacto. Ya está 20 los productos, todo en ese campo. Entonces le han puesto el cuenteo, contar el rosario. Así, no ve que en penitencia van a contar rosario, uno por uno las bolitas, dice así. Entonces ponen pues todo ese mes de octubre, seguramente era pues el balanceo de la cuestión agrícola. Claro. No, Y noviembre, hermano Agustín, ya estamos llegando a noviembre. Sí, estamos llegando a noviembre. Entonces, esa era una conmemoración, digamos, a los ajayos. Claro. Y ahora aquí hay una cosa bien patético, bien característico de nuestra filosofía. Nosotros tenemos 4 ajayos, Pusi, Ajayo, Nitán y Huasaja. 4 ajayus. Para la gente que nos está escuchando en Metropolitano y nos está viendo, tal vez nunca ha escuchado que tenemos 4 ajayus. ¿Cuáles serían esos 4 ajayus? En Aymara, Nairakat Sañán. Nairakat Ajayoja, Hiska Ajayo, el quita, el que se escapa, y nos asustamos y nos enfermamos. Sí. El segundo ajayo es el hanayo, el hachajayo. Te asusta, se escapa, un choc te da y te mueres. Y el tercero es el coraje, el kamasa, el valor físico del sentimiento, todo eso. Y el último ajayo, para mí, tal vez en alguna mata de otra manera lo llamaría, pero es 4, es el chijo. El que se queda en el hueso o en el cadáver. Cuando vemos un cadáver, algo, decimos, ese es el chijo, el escalofrío que nos da. Entonces la pregunta, por ejemplo, acá es, el pastor o el cura, ¿cuál de los ajayos quiere llevar al infierno o al cielo? Ojo, una pregunta, ¿no? Porque yo te digo, nos asustamos y nos enfermamos de verdad. El ya te le viene una equivocadita, ya está sanito, ni el médico cientista, por más que dice el médico, nosotros hemos estudiado tanto y nosotros curamos, ¿qué van a curar? Jamás los van a poder curar. Entonces, eso es. Entonces, los abuelos ancestrales, que eran más filósofos que los de Europa, estoy diciendo Aristóteles, Platón, que hay alguien incluso que por ahí dice, solo sé que no sé nada, la verdad no sabe nada, es realidad eso, no, solo el pobre demente más está viviendo en una época de pasancalla, inflado de su mente. Entonces, pero nuestros abuelos eran más filósofos y una filosofía cósmica. El universo y la naturaleza se agarraba. Por eso incluso se ha llegado al respeto de la naturaleza y a lo que existe en el universo. Y entonces, viendo todo eso, entonces han hecho también que hay que conmemorar al ajayo. Entonces de ahí aparece el ajayo. Pero en este caso hay 4 ajayos. ¿Cuál ajayo estaríamos celebrando? Los 4 sería tampoco, ¿no? Vamos a los 4 es, los 4 está en uno. Entonces ahora aquí hay una cosa, y el cura ha visto todo eso, entonces cuando los conquistadores llegan, Valverde aquí, y no sé, Pedro de Lanza, no sé qué, se llaman otro quemado, otro cura quemador, entonces ellos han visto, no, aquí uno nomás es, además son homo sapiens, hombres silvestres, no tienen alma con cara con semejanza, animales con semejanza humana son, dice, ¿no? Cuando aquí había ciencia. Ciencia amáutica, y la ciencia amáutica es el conocimiento de la astronomía y la naturaleza. Entonces de ahí aparece el aniversario del ajayo. Entonces en el ajayo, por ejemplo, habla el curita famoso para distorsionar. Todos santos, como hermano Sapi decía, ¿no? Todos santos, a los santos. Pero la historia habla que nada de santo tiene. Eran asesinos, mentirosos, en ellos se mataban. Esos nombres nomás están en el almanaque de los curas. ¿Qué de santo puede ser? ¿No? Entonces, así.
Eso yo no lo digo, hay documentos, ¿visto? Ahora hay documentos, videos, todo. Nuestros abuelos han creado la conmemoración a los ajayos, a la parte espiritual, a la religiosidad, todo, para unificar la familia, que es diferente. Ahora, unificar para cómo? Una vez al año, la familia, los hijos, nietos que se han dispersado a otros departamentos o lejos se han ido, entonces, no, todos santos tenemos que recibir al alma. Ya con ese pensamiento filosófico vienen a la casa y toditos se cocinan también, digo, no se cocinan, toditos cocinan un plato, otro platito, lo que le gustaba al finado, para recordar al finado. Al tío le gustaba, al abuelito le gustaba esto, todo. En honor a la memoria del difunto, comen todo eso. Entonces, eso es para unificar. No es ¿qué tiene que ver el materno, paterno? Que hable de su terno, de su chomba, qué sé yo. Nada que ver el rezo latín. Claro. Ahora, con que estén cantando Silo y Ángel, el ángel, ¿qué tiene que haber? Ni ángel existe. El muerto está entre nosotros. Ojo, esa es otra filosofía. El muerto está con nosotros, está en el rincón de la casa, está en el techo, está en la piedra grande, está en el cerro, está en los árboles. Día y noche el ajayo del muerto nos está velando. Por eso hasta en sueños se nos aparece. Y en sueños bien chistoso, hermanos, los que escuchan, en sueños bien chistoso. Mi papá, de mi padre hablaré. El abuelito dice que le aparecía a mi papá en sueño. Ese abuelito es medio quenche, es mala suerte, no quiero que... Pero cuando me aparece, siempre me pasa algo, dice, ¿no? Sí, mi papá igual decía eso. No, eso dice, yo no miento, los oyentes igual deben. Entonces, saben, la cosa es diferente. No tenemos por qué un poco maldecir al muerto o al ajayo, porque en realidad el ajayo, ¿qué está haciendo a la presencia suya? Nos está avisando para que nosotros tengamos que andar con cautela esos días. Es decir, te vas a cuidado que te pase algo, nos está diciendo, y nosotros de otra manera le entendemos, mala suerte será. No, la cosa es eso. Por eso es que la conmemoración a los muertos, eso es. ¿Qué es ese? Es el Padre Nuestro. Que te persigues 1000 veces. ¿Acaso el persignarse son movimientos mágicos? Cualquier tontera. El perro igualito al rascar se puede persignar. El rezar el Padre Nuestro. ¿Qué tiene que ver? ¿Acaso todos pensamos lo mismo, Padre Nuestro? La plegaria. Yo el rezo lo llamo plegaria. No, entonces, la plegaria tiene que salir del corazón, del taquichuima, del sentimiento y pensamiento. No tienes por qué estar rezando, Padre Nuestro, que Padre Nuestro decimos, y de los otros de más allá, ya no será su papá, ¿no? No, medio egoísta parece, pues. No, ¿con qué te persigue? Mi perro igual a las casas se persigna. Entonces, entonces, son cositas, van a disculpar oyentes y los que están viendo. Entonces, es un poquito, no es insultando, es que yo escribo libros y justo tengo uno, La Biblia miente desde Génesis. ¿Por qué digo que la Santa Misa es practicar el canibalismo? Dice, por ejemplo, este es cuerpo de Cristo. Al decir eso, está hablando de carne humana. Al decir sangre de Cristo, está hablando de sangre humana. Cuando el curita invita la galletita cuerpo de Cristo con esa palabra de sentimiento o simbología, estás repartiendo carne humana. Hay una caja, chajama, gilatasa, auquisa, taikasa, gilasa, cuyacasa, chactaweje, hiuchejay, anicha, anchipajay hiuchej. Agayo paja, hanejay hiuirixitej. Wiñayay. Pache uka ajayoja. Utasan kaski arumay uro. Ukhay tatakurana kaja. Cristiano na casa. Ejero maija amoyen apantreste hiwasaro. Uchantrestoja. Arumay uro hayosan jamás creja. Con jamara que está a ver. Hisnas encuentros esas. No. Vaya llegar. No.
Sino que amtasi ukaratoja, tulmo wakistenya ka altar wakistera piñaneja, kunay mana pokotanakampe, tantanakampe, mancañanakampe, ukam katoñate que janicha. Ni a waktiyatatja, cha ukatulmoja, machak juntun señan, machak juntun ikaja, wakteyaj, pero karupini o wakteyaj patan, yamakis paka haktotenja, utakara señan. Utakara. Utakara ko yak utakara hanicha. Ko utamanka utakara. Ukaro waktayen uka altar han ko este tulmo. No? Ukaro waktayen. Chak ukaha nia unancha siwa aka qosqo ukanha inka chichila naka ukanaka ha ukaptanya ma hachawaka utachhatata no utahachauta. Qori canchas apretaña, qori canchas unchata. La forma, ¿no? Donde diseñan orientado a las 4 dimensiones del tiempo, ¿no? O sea, del Pacha, ¿no? Ahí viene Cauquipacha, por ejemplo. Ahí está Alaypacha o Alafpacha. Ahí está Acapacha. Ahí está Mancapacha. Entonces, con Apacha hiwiri nakachata ahayupata señane waktaitan hatulumha ukaron jatape utakara no señane a ver warawara no tanta warawara no pan de estrella no ver alayero pero está frajanich ukaraga uka inte ukar alayer patara pero está fraj ukaraga paxe patangara que entonces, está en el espacio de Cauquipacha. Ukaroja intina cuactatas, cucaseñan inti paxe warawat. Ukaro hote alay pacha o alakpach ukaro ukha ukatapja hanukaste irkatapje. ¿Nicha? Ya, ukam. Ukat. Señane mayaja akapacha ukaroja ya kuna imana. Escalera naca, caballo naca, carhuanaca, hasta kuna imana uiguanaca uplodapja akapacha. Mayaman kapachis ko kharga aini cha kargo kaha Katarina ko luda prestantat Katari no señana así lo sapta uka man kapachero unan chapa está how come entonces tuksayat na yaha nia kikipa ke uka tulmusaha aka aymara sarawisanaha uka tulmaha nia kikipa aka qorikanche uka untata waqt ayasi ya uka wakisi wa chekasa kanaitaño kwachaja ma juntoneja kachar paije kim pamarat kim samar ukhaja kachar paije sarje ukhanil orjeta amjet anukaste utapanja katokteja kama señane tiwanaruki bel kant esepja ukaja chekasanipi sarawisa que tiwasan chuwai kwaja irut lurata ukoma ñapay ukachaqtje pechaq ukay chaqanchitaqa taqtañasqa michichu sapqa pero chuwata ukaqa qarwa untumpe ukaqa arumay uruqanasqa ya qaraqa ustase panqaranak no panqaran urupachqais panqaranak qara ustas pheqa mapa basu ukasañane erutrak pero posicionaka uchaq unchtarak ko piton pues ma preparata no chukta que hanchi no kom ma señale manqa ustapqarake no kuna puti kuna tunta señale kuna ton como tinaka ma qawqa señale moxa achunaka o kam kitaki ko kataqtañata sai igual que es que onchitkam a ver humaraki hilata ya kamsas más Walikiu, inas ma khanait ay wakisispa kun hams na ilaha ka waktaya ka kanchisian ofrenda na kukataka hilatu sapi ka chikapin ka sal kamay mapachakut sat kamaki ka waktay katanuk no naira pachanaka ha naira aukinaka la aukinak sangan ha amtra si pacha absuphan si chaka sacaban a la momia. ¿No? Haneja y cementerio general utxindej.
Sapa utkan, sapa sayeñan cementerio utkan, uxañanan, ¿ve? En cada sayeña, en cada casa había su chulpara, su cementerio. Entonces, de ahí sacaban, ¿no? Algún cronista puede escribir, también es mentira, curas nomás han escrito, pero analizando la cosa, sacaban los huesos y ponían con comidita todo, como la hermana habla, lo que le gustaba todo en honor, ¿no? Entonces, y bailaban con el coyopinquillo, música funerales, eso pues el coyopinquillo. Sí, exacto. Porque para nosotros no hay tristeza. Comida, todo ponían, hablaban del muerto que el tata Panchito siempre sabía cosechar bien las hojas. Mamá, tú nunca siempre pues me has jalado de la oreja, me has reñido de las tonteritas y un poco medio torcido andaba. Ahora, gracias a la mamá Tunuca, soy gente, hacían memoria de los muertos, ¿no? Por eso decía Cesato de que era para recordar al muerto, para que no se olviden, reunir a la familia, todo eso. Entonces, un poquito el rizal, es un poquito completaré. Está bien. Sí. Los rizalizos que dice que cantaban, en esa época no había rizales, sino que cocinaban para compartir con la familia. Y las personas que menos tienen, tal vez no todos tenemos todo, ¿no ve? No por el hecho de que todos eran ricos, sino también había alguien pues que también por ahí tiene, ¿no? un poco que tiene, que no tiene, así. Entonces los pobres, los que no tenían más o menos, o a visitar iban, a ellos le daban la quispiña, la comidita, todo eso. Ellos no cesaban, sino que la cosa es una cosa que has recibido a nombre del finado de la Jayó. De corazón recibes y recuerdas al finado. Ese es el rezo. Al revés, entonces. Claro. Ahora más bien rezas. Ahora rezas, sí, lo angelo, materno, paterno, así, puro ternos hablan, ¿no? Entonces, eso no es. Entonces, uno recibe, come y da gracias porque a nombre del muerto del final de la Jayo ha comido. Entonces, da gracias a los ajayos porque gracias a eso ha comido. Ese es el rizariza. Ahora decíamos, por ejemplo, ahora sacaban los muertos todo y la famosa iglesia pues católica, el curita, todo quemado, el que quema gente, todo han quemado, todo eso. Estos indios es que nuestra religión han querido hacer perder a toda costa la religión espiritual, el aire cósmico, la filosofía que le han torcido, porque hay una película, creo que es el canto de los pájaros. El canto de los pájaros. No sé si los que han visto, los oyentes que han visto, van a recordar, porque al empezar están filmando una película del colonialismo, del Incario. Y sabes qué dice el curita, tenemos que hacer que estos indios piensen que son nosotros, dice. Y nosotros tenemos que pensar que somos ellos, dice. Es decir, nos han cambiado mentalidad. Por eso hoy en día, de aquí quiero ir a Caranavia, a Santa Cruz, estoy yendo de colonizadores, dice. Cuando estamos en eso, no, es que de verdad nos han metido, ya pensamos como el cara nomás. Claro. Como el extranjero, han logrado eso, por eso dice, hay que hacer que estos piensen que son nosotros, dice, ojo, ¿no? Y nosotros tenemos que pensar que somos ellos. Es decir, el extranjero, el conquistador, ya piensa que es dueño de la tierra. Ya nosotros nos meten esa filosofía, ese pensamiento de que nosotros somos los que venimos de visita a nuestras propias tierras. Entonces, eso es el cambio que ahorita hermano Sapi todo decía, históricamente. Eso está incluso en crónicas, yo no miento eso. Incluso hay una anécdota, van a disculpar, estamos hablando de un poco de la religión. No, está bien, es importante. Dice, cuando están bautizando, a estos indios hay que bautizar, seguro Lodovico Bertonio debe ser rescatado para su diccionario, ¿no? Dice, a ver, India, vos eres católica, le dice a una originaria, ¿no? Una noble, ¿no? ¿Cómo se está que has dicho que no le entiende el castellano, no? Entonces, ¿eres católica? Sí, soy un poquito, dice, ¿no? Alma,
Oye, traductor, pregúntale a ver, ¿cómo es eso de que un poquito es católico? Entonces el traductor, el filipino debe ser, ¿no? O la Malinche de los mayas, no, la Marina Malinche, ¿no? Entonces dice, a ver, India, ¿por qué eres un poquito? Es que yo sé mentir pues, un poquito. Entonces, el ser católico es ser mentiroso, ¿no? Entonces, entonces son cuestiones, estamos un poquito cotejando la religión y lo que es, ¿no? Claro. Entonces, de ahí el cura ha visto que se estaba potenciando ya la religión. De nada ha servido que le han quemado vivo, le han azotado. Igual nomás la religión espiritual ancestral seguía marchando. No, estos indios hay que hacer que no profanen las tumbas, porque para ellos es profanar, manejar hueso. Sacan un decreto, seguro debe ser Francisco Toledo, ese personaje, o qué sé yo, no interesa quién, pero sacan un decreto prohibido manejar los huesos de los muertos. Ni de los perros los huesos tienen que tocar, tal vez eso han dicho, ¿no? Entonces, dice... pero este Tata Pancho dice que ya no tenemos que sacar los huesos pues del Tata Juleco. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dice. Ya los amautas, ¿no? Los filósofos más cráneos que ellos todavía. Bueno, eso no nos interesa. Igual nomás de nuestro acayapa, harina de quinoa, nos vamos a hacer al tatajulico, al mamá pituca, vamos a poner la simbología, no manejaremos, igual vamos a recordar a memoria de ellos. Entonces ahí aparece el Antachachi, ¿no? Ahí aparece el Antachachi, un Antachachi con su carita, todo. Entonces, la mamá tibuca, dicen. Aquí otro medio con su biguito, sin biguito, el Tata Juleco, dicen, ¿no? Igual así, sucesivamente, su muñequito, cada uno con su nombre. Y ahora, dicen, ¿no? Entonces su vasito suquero nomás también, dice, ahí es cosas, elementos nuestros pues colocan, claro. ¿No? La primera ofrenda en el altar, lo que es de nosotros colocan. Y el cura ha visto pues, carajo, estos indios más duchos que son, qué inteligentes, dice, ¿no? Nos han fumado igualito nomás, dice. Y ahora, ¿qué cosa vamos a hacer nosotros? Dice. Igual nos han fumado. Ahora, ¿qué diciendo le vamos a decir? No están manejando eso, pero están manejando simbología, dice. No. Como no nos van a ganar, nosotros somos más inteligentes, hijos de Dios somos, dice, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Dice los, no, pues, nuestra escalera vamos a colocar ahí, dice. Y con la escalera, ¿qué cosas van a hacer estos indios sois? No, pues eso es para que suban al cielo, le vamos a decir. Y nosotros, ¿para qué queremos escaleras si no hay cielo? Y el otro, una corona, pues, la corona de también eso tiene que ser latente, dice. Y una tosa, no sé qué, así sucesivamente han ido acoplando. Es decir, ha nacido el sincretismo, claro. ¿No? ¿Y qué más nos falta? Y seguramente los más han acomodado, ¿no? Nos falta la cruz de Cristo, pues. Claro, ellos tienen su chacana, pero esta es la chacana, le diremos, no se van a dar de cuenta. Ahí aparece la cruz. El epitafio, todo, tantas cosas. Entonces, esa es la realidad. El tocoro dice, para que se lleven agua, dice, ya, eso puede ser verdad también, ya, eso no nos interesa, es de la madre tierra. La caña, bastones, dice, no, que acá somos viejitos, como ellos nosotros. El papa que ha muerto anterior, ¿qué papa era? A sus 84 años estaba temblando, cuando mi papá tenía ese año. Ida vuelta de viaje al alto se ha hecho. Entonces ellos necesitan bastón, nosotros no necesitamos bastón. ¿Para qué queremos? Somos puestos para caminar. Entonces ellos cuando vengan sus ofrendas, bastoncito que coloquen pues con hinchape de oro todo. Entonces no nos interesa eso. Lo que nos interesa es lo que en realidad hacían nuestros abuelos. Y hoy en día está latente eso. Y al ver eso, el curita metió su rezo en latín, el materno, paterno, hablando tantos ternos, ¿no? Hasta de chompa, no sé, sus calzoncillos no se deben meter ahí. Entonces, así. Y su silo y ángel, panjarero, cocho, voy a ir a regar flores, dice. Pero ¿dónde hay flores en el cielo? No hay.
Ahora, si hay en nuestro planeta flores, debe ser de otra manera, porque la flor es de acuerdo al ambiente, a la cuestión biológica que existe. Entonces, ¿dónde va a haber? Pues, en el infierno, tal vez para eso en el infierno habrá flores, que cuestión de ellos, pero lo que sí, hermanos, oyentes, todos evidentes están viendo, nuestra realidad ancestral milenaria sigue latente, por más que quieran, con su Dios y todo, no nos van a cambiar, porque eso lo llevamos en la sangre. Incluso nosotros tenemos un hueso extra en la nuca, en forma de triángulo. Eso significa de que el ser humano ha llegado a su completo desarrollo en este continente Auyayala, lo que Europa no tiene. Entonces nosotros hemos llegado a un completo desarrollo como ser humano, por eso respetamos a la naturaleza, respetamos a nuestros antecesores, respetamos la espiritualidad, la religiosidad, no mentimos. Ellos son los que nos han contagiado a mentir con su Amasu, Amaqueya, Amayuya, porque esa trilogía tampoco es de nosotros. Para ellos nuestros abuelos han creado. No vas a ser ladrón como aquel cara, no vas a ser mentiroso así. Porque si todo el mundo vivía de la agricultura, de la ganadería, las puertas no tenían ni siquiera, las puertas no tenían puerta candado, eran cortina. Entonces, ¿quién iba a robar? Una papa vas a robar, ni el oro ni la plata tenía ningún valor, era un valor ornamental. Entonces, esa es la realidad de que nosotros somos de verdad filósofos. Hiwasana caja, checapin hacha amuyani, acá la hapach amuyani, y checapin wiñey kamatan, wiñet pach wiñey kamatan, tatakunak mamakunak, uk amuyasi prañani, sulka wilina karos ukaf, una inche wakisi. Y napini wan chaktayab kistanit, y nau consultosipkani. Ya, hermano Agustín, hermana Estela, ya finalizamos el programa del día de hoy. Acá señan hachakana, hancuaste chacana, warawara, pusi warawara, ukauji wasanja, untasaja, monata televidentes. Chakukaramaja, amuitas jañanaja, chacasa, hakaseñaja, walisuma otjaspa acá, orakisanja. Neunch piseñasa, comisiñasa, utkaspate. Au camaruna cambio saprisma, hiwasaja, chacasa, pachpaura canitano, hiwasao, chacasa, sañane castellaranja, dueño tanja, hiwasao, haqipatanja, acawarakenja, o camarusa, uthistua. Acá, Jayaya, Gilatasapi. Hermano Agustín, muchísimas gracias por su participación. Unas cuantas palabras de despedida. Sí, antes, hermano, todo el mes de noviembre que decimos es la fiesta o en memoria de los difuntos, porque siempre vamos a hacer caso al calendario de los curas, que el primero y el segundo hay que despachar todo el mes, y que todo tiene su cacharpa y el día de los ojlitos que es el 8. Entonces hay que seguir, hay que mantener latente nuestra cultura ancestral, nuestra filosofía. Y Jayaya, hermanos, Sulcahuilinaka, Jumana Canquiu, Naidar Solanteña. Jayaya, hermano. Kitanaya Gilata, Francisco Comaraki Gilata, Agustino Panacao Purtana, Guayapeo Comaraki, para la Kipta Waitanja, Aka, Sarawi, Nakatakuna Matejo, Manakaja Yatipeo, todos los santos eso Amta Paraki, Ukampirosa, Haniwa Ahayum Purini, Pawas of Harakiwano, Ukamasti, Ukamarkama Manakis, Oya Paraktawa, Humanakan Harakiwa, Akaha, Amuiki Pañano, Comaraki, Nakatawa Konak, Hilana Kuyakana, Kumanakamuit Oyapam, Pachawanka Kalawai Haraki, Kumastina Nakahasaran, Oya Harakiwa, Aka, Wakicha, Wisti, Amuita. Kichawak tayo aksa kolektibo kurba uksat pachay sinkamaya lang. Be montot kay loriam kat loriam pech sa sena sa